Gran placer verte. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te presento? ¿Cómo? Psicólogo y consultor político. De base académica, psicólogo. Sí, psicólogo. Una maestría en marketing político, candidatura a doctor en comunicación social y ahora doctorando en ciencia política. Al diablo. O Sí, sea, ¿tuviste claro estoy siempre que... educado. Claro, no es poca cosa. Pero digo, ¿tuviste claro que querías lo que fuera iba a derivar en la política? Sí, cuando arranqué psicología ya tenía claro de que iba a derivar en la política y la psicología política como materia me unió en ese momento a lo que hoy es mi profesión y mi pasión, sin duda. ¿Qué hace un psicólogo en la consultoría política? Mucho, estudia liderazgos, discursos, trabaja en campaña, en comunicación en general y en posicionamiento, sobre todo en cuanto a la recepción de los mensajes, ¿no? Cómo toman las decisiones las personas, en qué contexto estamos. Aparte somos escuchadores profesionales, vos lo sabés. Obvio. Entonces, en algún sentido, escuchamos mucho para quienes trabajamos, líderes, equipos, también leemos contextos y a partir de ahí por lo menos intentamos traducir para generar una estrategia que, bueno, que sirva en el día a día, que tenga mucho de operacional y de táctica y mucho impacto en la comunicación y en la publicidad. Eso es lo que se ve en campañas. ¿Cuánto de tentación tiene un psicólogo? Es un neurótico que no, si es un psicótico asumo que estarás preocupado, pero digo, es un tipo que tiene esta faceta. No llegamos a eso, a esas instancias, pero sí, lo vemos rápido. Vemos rápido Se el ve, estilo de ¿no? personalidad muy rápidamente y tratamos de trabajar con eso, trabajar con ese estilo de personalidad, porque en realidad nuestra función de consultores es de sacar el mejor resultado posible o de que él logre, el dirigente, el líder político, el máximo potencial. Eso es lo que buscamos, que sus ideas trasciendan, mejoren, tengan más recorrido, más un crecimiento y de alguna manera mejor recepción en una ciudadanía que claramente todos sabemos no está escuchando, por lo menos con atención a la política. Bueno, este año tengo acompañante que mide nuestro tiempo. Me tomo esto último que acabas de decir. La ciudadanía no está escuchando. No. Vamos de lo particular a lo general. ¿Escucha el caso español o Andis y compañía? Sí, lo escucha hoy porque en realidad lo que resonaba era otra cosa. Vos tenías un gobierno de absoluta conducción política que manejaba la agenda durante todo el 2024, desde que asumió, incluso con el detalle de que cambió el logo del gobierno el mismo día que asumió la presidencia Milei. A partir de ahí, lo que indicó que ese rebranding iba a ser un cambio de paradigma. Y en ese cambio de paradigma, la conducción política, marcando el rumbo de modo constante, noticiando, entendiendo a la política como entretenimiento, muy habilidosamente. Todo el 2024. Yo creo que ahí, salvo hasta el caso de la UBA, que hubo esa manifestación realmente masiva que te deja una secuela, un daño. Después en el 2025 arrancó más difícil, ya con Libra, las peleas con Macri, la confrontación con los aliados, el Congreso difícil, tensiones con los gobernadores, el tema de ficha limpia, hubo muchos temas. Pero básicamente tenés un gobierno que conduce con mucha Marca convicción de poder, fortísimo, ¿sí? con mucha convicción de poder. Entonces vos tenés un presidente que no estábamos acostumbrados desde la lógica de Alberto Fernández, creo que ahí hay una discrepancia, una diferencia enorme, y eso creo que es la noticia, la lluvia de problemas, no es solamente españolo, es españolo en un contexto mucho más complejo, con algunas heridas que han sucedido desde febrero hasta acá. Claro. Libra como la primera principal. Viste que hay una diferencia entre lo que dicen de Libra y este. Vos decís en Libra, bueno, Era no había muy argentinos. y era muy abstracto. Para mí, que la aritmética no me es dada, era abstracto. Era muy abstracto, teóricamente no eran dineros públicos, era la figura del presidente circunscripta a eso, y es algo así como en definitiva cuando es el último protagonista es, bueno, tomalo o dejalo, y en realidad no había grandes heridos ni manifestaciones en las calles. En este caso es manifestación en la calle, el Congreso que está votando en contra de un veto, difícil de explicar, pero tema discapacidad en primer plano, los audios, hay audios. Hay fotos, porque la empresa que teóricamente de los contratos tiene de muchos gobiernos, o sea, hay muchas fotos. Muchos nombres ahí dando vuelta. Y bueno, el gobierno teniendo que explicar, salió uno, salió el otro, hay algunos voceros ahora intentando retomar ese control perdido. Pero la fórmula que había encontrado el gobierno para retomar el control cada vez que lo pierde es atacando a la oposición. Y acá no fue tan simple y todavía no le está siendo
simple realizarlo. Es una pregunta, cada vez que te hago una pregunta sobre el tema entendería tu reserva profesional, que me dijeras no puedo. Ya es no puedo. Arranquemos por no puedo. Pero digo, te llama Milei en este momento y necesita hacer control de daño. ¿Qué le decís? En momentos de crisis vos lo que necesitas es voceros alrededor que puedan plantar una explicación y tener una presencia de modo constante. Por algunos momentos fue Adorni, hoy no lo está haciendo, pero entonces necesitas algunos. Creo que hoy Martín Menem dio la cara, Lula hizo un comunicado, pero me parece que ahí hay que marcar presencia. Y por supuesto, intervención y tomar decisiones fuertes, las más fuertes que se puedan. Pero uno no puede hacer un abordaje de crisis o hacer un consejo de la televisión, porque la realidad es que uno tiene que ver a ver qué es lo que está sucediendo ahí adentro, ¿no? Digo, ¿hasta dónde llega la realidad, las denuncias? ¿Hasta dónde podrán comprobar el periodismo, la investigación judicial? ¿Hasta dónde va a llegar? Yo lo que le diría, si querés que te lo resuma, es, hasta ahora es como en la política y en la economía, control de daños hasta la elección. No me haga ser un consultor de esos que muchas veces criticamos, pero la verdad es que hoy lo que hay que hacer es control de daños hasta la elección, porque viene un septiembre muy difícil y sobre todo un octubre determinante para el gobierno, como lo fue para los gobiernos anteriores, para los últimos dos. Anoto eso porque me parece central en la política argentina. Entender las intermedias no como una elección intermedia, que es una cosa central. Pero déjame preguntarte esto. Yo tengo la impresión, y es altamente probable que esté equivocado, que el gobierno se entrampa con sus 18 meses de tono de gestión. ¿Cuál era el tono? Situación que me afectaba, te denuncio penalmente, te llevo a la justicia porque es una mentira, y lo otro, te contesto personalmente. El presidente hizo gala de decir, yo te voy a contestar desde un chiquito con autismo hasta un ensobrado, mandril, que yo cuántas cosas más. Y no hizo ninguna de las dos cosas. O sea, van 6 días, salvo hoy acá con Antonio, que habla Martín Menem. Le dio mucho resultado. Le dio muchos resultados en el tiempo, porque la exageración para este gobierno es mostrar nitidez. Es decir, nosotros no somos timoratos. Incluso con el tema de la discapacidad y los jubilados, le decimos a, llamémoslo, los mercados, nosotros estamos dispuestos a ir hacia adelante, tenemos un norte muy claro de batalla cultural y de cambio económico. Por lo tanto, nada nos detiene. Eso es lograr nitidez, esa exageración de la nueva era artificial, la llamo yo, ¿no? Pero esa exageración es parte. Los excesos, las provocaciones y las disrupciones son este gobierno. No lo podemos interpretar como que queda, como si fuese algo táctico que podrían ajustar. No pueden porque es parte de su identidad. Quiero subrayar esta frase. Los excesos y las disrupciones son este gobierno. Claro, son parte de la identidad de este gobierno. Milei se le votó para que baje la inflación, sí, operacional es eso, es algo racional. Si la baja bien, hay un índice que te dice otra cosa. Te dice si sube o si baja, si le va bien o si le va mal. Que se ocupe de la economía, eso ya es un poco más efímero. Ocupate de la economía porque los demás, en los otros gobiernos, no tenían tanta claridad de que se iban a ocupar de lo central para nosotros. Se ocupaban de temas, algunos periféricos. Vos ocupate de lo central, pero sobre todas las cosas, castigá la casta, porque nos vendiste disrupción y que los ibas a castigar a ellos. El Banco Central tiene que desaparecer, hay que dolarizar. Me parece que esas son propuestas que marcan una línea, un concepto, no son tan reales. Hay un contrato social electoral cumplido en ese sentido. Y sobre todo un enorme contraste. Aquello era un carrusel, un sube y baja de inflación, todo el tiempo en primer plano, con unos índices increíbles de inflación que te daban vergüenza a nivel nacional, y hoy, bueno, más o menos controlado, digo, para mirarlo de lejos. Ahora, cuando miras chiquito, siempre ves la exageración para mostrar nitidez, los excesos como recurso. Y eso es parte de este gobierno, un gobierno que tiene clara su identidad, su norte, cuando otros en realidad, vos mirás si tienen más sur, o oeste, pero estos tienen norte, van para adelante. No le podés reprochar de que no van para adelante con una convicción por el poder y por hacer las cosas que pretenden con una decisión que uno diría es llamativa, sobre todo cuando compara con los últimos gobiernos, Alberto Fernández y Mauricio Macri. Pero me quedo pensando en esto, vos decís, le funcionó la disrupción, el exceso, el insulto, etcétera, etcétera, porque tenías estos objetivos que os planteabas. Bajar la inflación, ocupate de la economía, de inseguridad, yo agregaría también, y ahí Bullrich. Sí, orden público. Ponele el piquete, etcétera, etcétera, y la casta.
Ahora, de ser cierto esto que denuncia Españolo, es casta pura, porque digo, es mordida con un ingreso, o un egreso del Estado, y yo agrego una mirada moral que no sé si importa, que es sobre los discapacitados. Sí, sí, el tema es realmente muy llamativo y es verdad de que cuando vos entrás a la discusión podés empezar a resignificar algunas cuestiones y yo creo que ahí el gobierno hace un giro discursivo. Ya no es anticasta, ahora es antikirchnerista. Nunca más al kirchnerismo, no habla de casta. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ahí tiene una consonancia religiosa, una resonancia religiosa el gobierno. Tiene una resonancia que te dice, nosotros somos una religión y hay algunos infieles de otros partidos anteriormente que los perdonamos para que retornen y puedan apoyarnos. Es muy bueno. Es una religión que permite, digamos, Sí. que perdona Vos infieles. sos paisano, pero digo, para los que pasamos por algún sector del cristianismo es confesión, penitencia y venga. Sí, acá yo diría que hay menos confesión y penitencia y es que vengan, por eso es tabula rasa, como dijo Milei varias veces, borrón y cuenta nueva, un punto y aparte, vení Scioli, vení Bullrich, no hay problema. Ustedes se transformaron porque adoptaron la religión libertaria en donde hay un solo líder indiscutido, que es el presidente, que tiene esa lógica, yo creo, de un poco de Moisés, ¿no? Cuando sale de Egipto, en donde dice, Él bueno... no es Moisés, es Aarón. Sí, Viste que él dice eso, pero la lógica Moisés es Karina para obvio. él. Él dijo que ella es el jefe, por eso es Karina. Pero me parece que la lógica en donde trabaja conceptualmente el liderazgo de Moisés es que dice, salimos de la esclavitud, estamos yendo a la tierra prometida, tenemos norte, llevamos, representamos a un pueblo elegido teóricamente por Dios para caminar por el desierto y caminamos 40 años. ¿Qué implica eso? Que hay que hacer una gran transformación. Ese es el cambio cultural, porque se dice que Dios, no soy especialista en el tema, pero los rabinos dicen que Dios los dejó caminando 40 años en el desierto para que cambie la generación, que ese cambio de generación para transformar a esclavos en seres libres. Bueno, me parece que eso es lo que tiene la resonancia religiosa del esquema libertario, por lo menos en el planteo. Después, bueno, podemos hacer 1000 críticas, por supuesto. No estamos acá para evadir esas críticas, sino para tratar de analizar dónde está el posicionamiento, dónde está el planteo, qué es lo que busca Milei y lo que el pobre oficialismo que tiene. Ahora, yo siento que esto es bien distinto. Todavía. Para el nivel de los que habla cada 15 segundos de todo. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando vos tenés una crisis de frente tan dura como con audios, con una persona implicada, al día siguiente habla Alfredo Menem criticando a Lula y a Martín. Al día siguiente habla Carlos D'Alessandro, que está herido porque quedó afuera del armado libertario en el Congreso. Al día siguiente, y así todos los días, ya ni siquiera estamos hablando de personas de la oposición o líderes periodísticos que están, digamos, criticando esta situación. Entonces, digo, me parece que hay Francos viene a poner un poco de calma, lo mismo Martín Menem, explicando que, bueno, la justicia está operando y que yo creo que ya están circunscribiendo el problema a Diego Spanuolo, ¿no? Lo están como dejando ahí un poco de costado, que la justicia lo investigue y veremos a partir de... Pero los audios están. Entonces, las crisis vos sabés dónde arrancan, no sabés bien dónde terminan. Ese es el riesgo que tienen los gobiernos con las crisis. Entonces, me parece que siempre este gobierno tuvo dos esquemas, uno de minimización de las crisis y otro de ataque. Es así como, bueno, tenemos una crisis, es culpa de agarrar... ¿Quién? Villarroel, dale. Y insultémoslo todo. Yo lo que noté... Nombre propio. Claro, no es la izquierda. Digo cualquier cosa. Evan y Naviasi. No son los periodistas de género. Me alude. No es, o sea, tiene nombre y apellido. O sea, es ponerle la cara. En 1950, Jean-Marie Domenech habló de la contrapropaganda y la número 1 decía la individualización del enemigo. No se puede luchar contra un ejército, es uno. No es el ejército alemán, el pueblo alemán, es Hitler. No es, ¿se entiende? Individualizás en un enemigo. Eso es una táctica, hoy diríamos una táctica política, dentro de una estrategia, de un esquema muy agresivo. No hay que dejarlo de decir de otra manera, ¿no? Me parece que la era artificial de la que vengo hablando uno de los puntos es la riña. La riña presente, el que no está dispuesto a pelear, bueno, queda un poco fuera de contexto en un mundo que se transformó en mucho más complejo, sobre todo para los líderes que anteriormente. Es pregunta de chiquitaje. ¿Le saca votos Españolo?
Sí, siempre sacan votos las crisis, pero no por la crisis en sí. No solamente por las crisis en sí. Sobre todo porque cambia la dinámica de lo que se escucha y la dinámica de lo que viene sucediendo. Tenías un gobierno con la pelota y de repente le sacaron la pelota. Y con esa pelota el gobierno hacía algunos goles, sin duda. Y la oposición tratando de buscar a ver de qué manera encaraba el... Bueno, en este sentido, hace 3 días que el gobierno no tiene... Si fuese en un ring de box, te digo, bueno, se están comiendo un par de manos, vamos a ver cómo desarrollan la defensa, no sea cosa de que sea un boxeador de mucho golpe y de quijada débil. Me parece que eso le suele pasar a los Es gobiernos. muy interesante. Un gobierno de mucho golpe, quijada débil. Claro, Y hay que ver sabés cómo reacciona, claro, no, porque no es fácil reaccionar ordenadamente y cuando los temas te pegan muy adentro. Me parece que uno sabe quién es y de qué manera puede seguir adelante cuando recibe esos golpes. En la política uno, si sube al ring, se supondría que claro. sobre todo en los segundos 2 años, no así en los primeros, vas a recibir más golpes de los que venías recibiendo. Porque en los segundos 2 años ya todo se va configurando pensando en la siguiente elección presidencial. Le pasó a Macri, le pasó a Alberto y le va a pasar a Milei. Por eso lo que vos decías que me parece que es interesante que amplíes, la elección de octubre no es una elección de paso. No, es una elección importante para demostrar, sobre todo para que el gobierno pueda hacer un borrón y cuenta nueva hacia adelante, porque llega, uno te podría decir, con ciertas medidas circunstanciales en lo político, con ciertas acciones específicas y muy circunscriptas en lo económico. Digo, cuando maneja la tasa, lo que está diciendo es quiero llegar a octubre. Cuando hace alianzas circunstanciales para que no se le caiga a jubilados por 2 votitos chiquitos con una derrota muy importante, pero aguantando la parada en la cosa más importante que tenía en el Congreso, que era que no le voten, La que no le bajen movilidad el veto de jubilatoria, la movilidad jubilataria, porque ahí sí le ajustan las cuentas. Entonces vos decís, en lo económico haciendo lo que puede, en lo político haciendo lo que puede. Yo creo que lo que está haciendo es buscando llegar a octubre con una imagen bajando, pero positiva, cuando vos lo miras de lejos, la escena la mirás de lejos y decís, bueno, ¿cómo le está yendo al gobierno? Y muchos dicen, bueno, hay que darle la derecha. También entra la lógica de, bueno, ok, hay cierto sector de la opinión pública que está disconforme, que vos tenés el núcleo duro que lo sigue apoyando y el núcleo alrededor de ese núcleo duro, que es mucho más blando, que lo sigue apoyando, pero que lo apoya menos. Bueno, hay que ver si esos deciden o no ir a votar o deciden pasarse al otro color, porque finalmente es una batalla de colores. Celeste contra violeta. Es eso lo que hay en góndola. Es eso, no quedó otro yogur. ¿Elegís este o no vas? Entonces, eso es lo que planteó Milei, lo hizo bien, entendiendo de que iba a tener problemas y de que del otro lado iba a ser complicado el retorno hacia el otro lado, sobre todo para octubre. ¿Me decís eso para el siguiente año? Yo te digo que si nosotros tuviésemos que votar presidente para el 2027 ahora, y no estoy seguro que en la segunda vuelta Milei le gane a Massa. Hay estudios de varias consultoras que dicen que no hay 11 puntos de diferencia, hay márgenes mínimos, incluso algunos le dan a Massa primero. Epa, lo que está diciendo. Claro, porque es un dato importante. A mí porque me gusta jugar a esto que estás Claro. jugando vos, que es pura especulación política. Si la elección presidencial fuera hoy entre Massa y Milei, no es seguro que la gane. Hay muchas encuestadoras que dicen que si hoy fuese la elección, y lo miden simplemente, les preguntan a gran porción de la población en Argentina, y como hay una polarización claramente, el número es muy parejo. E incluso algunas le dan que Massa está un punto arriba. Viene un neozelandés y te dice, Slavinsky me dice qué es Javier Milei. Bueno, Milei es un claro emergente de un hartazgo social con la falta de resultados económicos de la Argentina. Hartazgo social y me va para el traste. Y es un emergente de la situación, es un emergente del hartazgo social con los problemas económicos. Pero en realidad no es un outsider que encontró una forma de hacer política nueva, con una receta revolucionaria histórica porque Argentina se volvió liberal. No. Es un emergente de un contexto de hartazgo por no tener resultados económicos. Nada más que eso. No, con todo, yo diría que eso es lo central.
Entonces, también, por supuesto, que uno cuando hace un poquito de lupa dice, bueno, también representa mucho de lo que somos los argentinos, aunque a muchos les espante. Pero es una persona que encontró una oportunidad, que se metió contra lo tradicional, que contra viento y marea logró un resultado increíble, hizo una batalla épica, ahora conduce, no se esperaba que sea lo que es, con ese nivel de, digamos, de decisión y sobre todo de confrontación y de ataque a aquellos que nos dejaron expuestos a esa situación de hartazgo por la falta de resultados, sobre todo económicos, y una forma de hacer política muy más tradicional en Argentina, donde había ciertos privilegios que eran realmente inaguantables, la foto de Olivos y para atrás otras cosas también. Entonces me parece que ahí hay que leerlo un poco con mayor detenimiento a Milei. Vos fíjate una cosa más. Fíjate esto que decía el peronismo de Milei al comienzo. ¿Es débil o es loco? No sabemos qué de las dos cosas es, pero ¿es débil o es loco? Y ahí te encontrás con una contradicción con él hoy que explicaría lo que está sucediendo, porque lo acusan de ser una autoridad o autoritario, pero ¿era débil o es autoritario? Y después le dicen que es loco. Dice, ¿es loco o es un manipulador con una estrategia clara, genial y que... Entonces digo, y encima que les está ganando en distintos espacios. Vos decís, también del otro lado uno tiene que hacer como un retroceso a mirar, a darse vuelta y decir, no, pero pará, Milei dice de ellos, eso lo dejamos para un segundo, pero vos fíjate, débil o loco contra autoritario y manipulador estratégico, y hay una discrepancia donde uno podría decirle, también explica dónde estamos parados y que Milei sea llamativo, porque nos dijeron algo que no fue. Nos mintieron, una vez más. Uno, como consultor, diría, estratégicamente fue un error discursivo muy grave, porque al poco tiempo se confirmó que no. Pero yo creo que el peronismo específicamente pensaba que iba a ser o un gobierno muy débil personalmente, porque para nosotros la debilidad no es que tenga debilidad en el Congreso. No, claro. Debilidad y locura. Y las dos cosas parece que no estarían sucediendo. ¿No? Claro, porque ellos mismos salen a criticar a que la debilidad se transformó en autoritarismo y la locura en un horrible, maquiavélicamente perfecto para armar una estructura de saqueo al Estado. Me quedo pensando en esto. ¿Está bien si yo postulo que la mayor campaña política, paréntesis, Massa hizo alguna campaña política, le cedió una parte de la estructura para que le robe a Cambiemos y el monstruo se levantó y anduvo? Pero digo, la mayor campaña política de Milei la hicieron Massa, Alberto, Cristina, Macri. O sea, ¿fueron ellos, la casta, los que le hicieron la campaña? En los errores. Claro, o sea, Sí. por demérito. Sí, sí. Los errores, digo, por un lado del gobierno del Frente de Todos, sin duda, loteado, sin poder presidencial, eso en Argentina no se perdona. Cristina criticando, siendo vicepresidenta, a la quietud de Alberto Fernández. Y sobre todas las cosas de esa confrontación del Frente de Todos, muy parecida a las increíbles peleas de Juntos por el Cambio en los pisos de los canales de televisión. Pero a niveles casi ridículos. Incluso la de Larreta con Bullrich, que ninguno de los dos está en el partido. Mirá las consecuencias que tuvo eso para Juntos por el Cambio o el PRO específicamente que aportaba los liderazgos. ¿Qué dijiste? Juntos por el Cambio, esa asociación perdón, de color amarillo con... ¿de este siglo? Sí, color amarillo primero con rojo detrás y algunos otros colorcitos que generaban la gobernabilidad en la Argentina. Que tenían la ilusión, eso que vos decís que... eso que vos desconocés, tenían la ilusión de que, bueno, ahora Violeta protagoniza, dejanos amarillo y dejanos rojo. Y Violeta lo que hizo fue, ataquemos al celeste, pero todos esos colorcitos no los quiero a ninguno, porque todos ustedes me sacan algo de lo mío, que yo vine a correrlos, porque vengo a consolidar un espacio de poder. Vengo a correr a Juntos por el Cambio. Vengo a sacarme de encima a los aliados, pero lo ideal sería que gobiernes con los aliados, así podés tener sostenibilidad en el tiempo. Yo vengo a consolidar un espacio de poder. Lo mismo que vemos como decisión y firmeza en la conducción presidencial, también en el armado lo vemos un poco más, digamos, riesgoso, en el sentido de que digo, la gobernabilidad futura hay que ver, porque vos fíjate lo que está pasando en el Congreso, es justamente la confrontación hacia los más aliados de que tenés votaciones de
60-0, 66-0, no había pasado eso. Pero digo, más allá de la ironía, Juntos por el Cambio fue. Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio, así como lo conocimos, sí, no existe más. Juntos por el Cambio no existe más, no quiere decir que algo parecido pueda volver a ser. Y hay una apuesta de eso, porque viste Bueno, que sí, hay una apuesta de eso, porque viste bueno, que los sí, dirigentes claro. políticos, algo de lo que siempre está en mi trabajo como psicólogo, como consultor, es que los dirigentes políticos siempre piensan que se va a volver al statu quo anterior. Siempre están pensando en cómo recomponemos el equilibrio pasado. Esto quiere decir, bueno, cuando a Milei le vaya mal, vamos a hacer un Juntos por el Cambio donde Milei esté primero, el PRO segundo, el radicalismo acompañe con algunos y todos los que son antiperonistas o antikirchneristas nos unamos en el 2027. Hay una especulación sobre eso. Bueno, parecería ser que no. por ahora está lejano. Pero digo, si Juntos por el Cambio es esto, lo acabas de decir, Patricia Bullrich más libertaria que Karina, Horacio Rodríguez Larreta afuera, ¿el PRO fue? Bueno, el PRO está en un momento de resignificación. Yo creo que María Eugenia Vidal lo explicó bien en su LinkedIn, que traducido sería algo así como tiene un solo destinatario ese LinkedIn. Obvio, Se llama el señor del bridge. Mauricio Macri. Claro. Le dicen Mauricio, el LinkedIn dice, Mauricio, escuchame, no podemos entregar el PRO así, a este loco, que encima nos mea, nos dice barbaridades, nos puteó a todos y nos comió a nuestro máximo dirigente. ¿Y vos lo entregás así? ¿Cómo puede ser? Ahora estoy buscando trabajo, decía el LinkedIn de María Sí, Eugenia me acuerdo. Vidal. Estoy buscando trabajo porque vos me dejaste en Pampa y la Vía. Y la verdad que yo no lo voy a apoyar, porque a mí, que me boludeen, no. No, de ninguna manera. No lo voy a permitir. Eso no es PRO, como diría el gran Mauricio de aquel momento, ¿viste? Claro. Que decía, no, eso no es PRO. Digo, estoy siendo sarcástico. Entonces, me parece que hay una lógica en el PRO donde hay algunos que quieren agarrarse, quedarse con el barco perdido, algunos dicen hundido, déjame que lo diga perdido, entendiendo de que hay una oportunidad de que cuando a Milei le vaya mal, haya gente en manifestaciones, en la calle, que salga corriendo con banderas amarillas, que diga, ya que Mauricio no está, que venga María Eugenia o que venga alguno que sea pro amarillo porque los perdonamos, ustedes sí llegaron hasta el final del mandato y de verdad podían sostener el cambio cultural que propone No es Milei y que mucho. con las formas... Pero no es mucho. Es un montón, es un montón. Bueno, yo te estoy diciendo la apreciación. Este es un paso de factura de Santi Caputo, que como lo dejaron afuera, le tira a los Menem. La otra, no, este es Mauricio, que como fue maltratado, con el segundo, ¿cuánto hay en la política de lo que vos te ha tocado vivir? ¿Cuánto hay de esto o cuánto hay de torpeza, de ilícito? Las dos cosas conviven casi el 50%. Casi al 50%. Todo el derrotado, lo que ha cambiado en el último tiempo, por lo menos yo te diría en los últimos 5 años, o quizás en los últimos 10, pero se exacerbó posterior a la pandemia, es que el que pierde no acompaña. El que pierde daña. El que pierde ejerce el poder de daño. No es Larreta que dice, bueno, como perdí ahora acompaño. No, como perdí y les echo la culpa a los dirigentes que me hicieron perder dentro del espacio, yo voy a ir por afuera y voy a ejercer mi poder de daño. Antes el poder de daño se trataba solamente o quedaba solamente o muchas veces en la negociación. Bueno, mirá que si no me voy por afuera. Y eras más... Después, claro. Después negociabas y acordabas algo dentro del espacio porque por afuera la realidad es que el llano siempre es muy difícil para la dirigencia política. Entonces hay mucho de ese daño ejercido. Demasiado a mi criterio, porque finalmente el que pierde no solamente no acompaña, sino que daña. Y por otro lado, hay mucha elucubración y torpeza, de las elucubraciones. Lo que vos considerás que hay torpeza, sí, sin duda, hay mucha torpeza. Hay mucha torpeza sobre todo cuando intervienen los egos personales. Que creo que ahí hay demasiado puesto en juego en lo personal cuando alguien pierde un espacio de poder. Porque vos decís, pierdo el espacio de poder, andate a tu casa. ¿Qué hacías hasta ahora? Tenía un maxi kiosco. Bueno, anda a seguir el maxi kiosco. Yo creo que no tomamos nota, después de unos cuantos años de trabajar de esto, ahora le doy mucha relevancia a cuánto la personalidad, el ego, lo que vos decís, es determinante en casi todo, desde un vínculo con un país extranjero hasta la doméstica, ¿no? Para no quedar expuestos, sobre todo. Es el ego para no quedar expuestos. Milei, cuando está con Trump, son dos egos que se ponen en juego, pero si Trump lo desplanta en Mar-a-Lago, el problema es que lo dejó expuesto, no que lo desplante. Es el reconocimiento de la derrota en el ego, y el ego le exaspera esa derrota.
Entonces, de alguna manera racionaliza, elucubra algunas hipótesis ridículas o lanza algunos supuestos al espacio político para distraer. Pero hay mucho de ego para no quedar expuestos. Hay Es una muy impactante defensa. eso, ¿eh? Es así. Porque una Doy decisión ese puede ir, ejemplo, una pero, decisión puede ir para un lado o para el otro. pero cuando vos lo llevas a lo municipal, a lo provincial o a elecciones en cualquier lugar, vas a ver que hay mucho puesto de qué hay del ego del dirigente político para no quedar expuesto en la derrota. Yo tengo 1000 historias en donde me hacen un armado racional de por qué les va a ir bien en tal o cual cosa. Por supuesto que no voy a dar nombres y de repente es el 1%. Y yo digo, mirá, a mí las encuestas me da que vos tenés el 1, no, tengo el 22, porque pasa esto, esto ¿Te y esto. pasa Y no. eso? Que Sí, tenés que muchísimo. confrontar, o sea, que al tipo le tenés que decir, mire, no. Claro, es muy difícil. En general, con la edad, ahora que soy un poco más grande, tengo 48, me escuchan un poco más. A los 40 me escuchaban menos. Pero ahora es como que, bueno, quizás porque estoy con Novarecio en la tele, pero no estoy bien seguro. Pero lo que sucede hoy en día es que te escuchan un poco más. Pero la realidad es que tratan de hacer algún esquema circular para explicar por qué esta encuesta está mal. O por qué acá en realidad las encuestas no funcionan. Porque uno dice, las encuestas es verdad que han funcionado mal en determinados puntos específicos. Claro, pero nosotros, los consultores, trabajamos con encuestas todo el tiempo. Y en el 90% de los casos nos va bien. Vos pensás la cantidad de decisiones que toman los dirigentes políticos de alto rendimiento, los de primer nivel, a partir de encuestas. ¿O vos por qué pensás que toman ciertas decisiones en el día a día? Por encuestas de opinión. ¿Eso es una manipulación? No, es una herramienta de sintonía con la ciudadanía a la que tenés que representar. Entonces son herramientas positivas, que sirven. Ahora, si te determina una política, lo que opinan de vos o lo que no opinan de vos, eso sí es un riesgo, pero es como toda herramienta. La energía atómica puede destruir ciudades o iluminarlas. Me parece que, bueno, el ejemplo es un poco extremo, pero es así. Pero sí, mucha confrontación tenés con dirigentes que quieren que suceda otra cosa. Te llama alguno, no importa para qué cargo, y te dice, yo quiero ser concejal. Sí, Armame lo que tengo que decir para ser concejal. todo el tiempo. Todo el tiempo. Hace 10 minutos... Es tremendo. Hace 10 minutos me dijo, quiero armar un plan de gobierno con vos. Alguien. No sé quién es, no lo conozco, me escribieron... Plan de gobierno, Sí, o sea, así, un así, plan de gobierno. flojito arrancó. Sí, así, pero así tengo todo el tiempo. Tengo desde las locuras hasta los que no tienen idea si quieren que, porque me escuchan decir algo públicamente, quieren que, porque tengo sensatez, quieren que yo ayude, y los que estos son los más complicados, necesitan algún plan sobre alguna cosa y contratan alguna consultora para que analice. Pero eso es un poco más serio y profesional. Cuando un municipio, una provincia, arma una estructura para... El tema es que no le invadan desde afuera los pensamientos, las ideas y la filosofía que hay para determinada región. Pero es demasiadas veces, yo creo que cobramos demasiada relevancia a los consultores políticos en ese sentido. Pero nosotros somos herramientas de escucha, de generación de estrategia y de traducción política muchas veces. Pero no podemos ser los protagonistas de las decisiones o por lo menos los que formemos ciertas ideas para ciertas regiones. Lo vivimos mucho en el exterior eso nosotros. Ahí quedamos, los argentinos somos muy valorados en el exterior porque también podemos aportar algo y por supuesto que no vamos a dar un plan de gobierno para la ciudad de X en México, Colombia o Ecuador. Eso estamos de acuerdo, porque digamos, sería medio ridículo. Razones. Entonces ahí podemos tener un poco más nuestra posición. Pero acá en Argentina es muy llamativo lo que pasa en determinadas regiones. El mismo neozelandés te pregunta, ¿Santiago Caputo es? Un consultor político que tiene centralidad en el gobierno y que se nota que la tiene. Se nota la mano de un consultor. Eso en lo este podría gobierno. haber contestado yo, más. Bueno, me parece que se nota la mano de que hay un consultor estratégico principal en un gobierno que tiene un presidente outsider, disruptivo, provocador y que a cada paso, cuando no calcula, entre comillas, que es una... A ver, yo lo que te diría, para ir un paso más allá y agarrar al gobierno con la lógica del consultor como Santiago Caputo, es que creo que conciben a la política Milei y su triángulo de hierro como un entretenimiento más, como un espectáculo, como un show que hay que brindar. Por eso utiliza tanto la confusión, la desviación, el trabajo de estar primero en la agenda, de ser el protagonista. Es el guionista máximo, te diría. Santiago Caputo con Milei.
son guionistas de una obra de teatro que todos estamos mirando y que compite con otros entretenimientos, que compite con el cambio de canal, que compite con las plataformas de streaming y con la película del cine. Es tremendo. No es que, pero dicho, formulado tan brillantemente por vos, pero con impacto. Es una estructura de entretenimiento para captar la atención del espectador / ciudadano que vota por sobre las otras propuestas que hay de entretenimiento. Claro. Y sobre todo para dejar afuera a tus rivales. Entonces, cuando vos estás protagonizando la obra de teatro, la atención del ciudadano espectador está mirando lo que sucede. Si es fascinante lo que sucede y asombroso, vas a tener mucha más atención. Si, por ejemplo, el protagonista a un protagonista secundario no le da la mano cuando hay una cuestión formal, como pasó con Jorge Macri, ¿no te parece que es asombroso? Muy. Fascinante. Muy. No digo que esté bien. No hay es una valorativo. apreciación moral. Es como la obra de teatro, no hay una apreciación moral. Yo creo que tienen esa concepción de la política, como que es un espectáculo más, una obra de teatro. Es verdad que hay determinadas cuestiones que tienen consecuencias realmente impactantes en los ciudadanos, en la cuestión penal, en la cuestión legal. Eso lo corro un poco. Pero vos me hablaste de Santiago Caputo, Sí. de Milei y la puesta en escena que hay de este gobierno, que propone un rebranding, que propone una escena diferente y que estamos todos fascinados mirando lo que hace ahora el presidente, que puede decir una barbaridad en Davos e incluso se puede sobregirar, equivocar, como con Nacho Torres al comienzo, que le decía algo así como mogólico, o relacionar la homosexualidad con la pedofilia en Davos. Me súper interesa porque iba ahí. ¿Cuánto de Milei disruptivo o de outsider es? ¿O cuánto ha sido disruptivizado o outsiderizado por el consultor político? No lo sabemos. No lo sabemos. Se entiende porque, la pregunta, sí, ¿no? Claro. ¿Cuánta influencia hay del consultor, me estás Claro, diciendo? sí. ¿Cuánto hay de genuino en Milei y cuánto hay de influencia del consultor? Exacto. ¿Cuánto es de Yo creo que la verdadera... misógino, homofóbico, o Yo creo cuánto que anda por ahí? la verdadera habilidad del consultor es verlo a Milei. Por lo que se dice, buscaron en el escenario político otros Sí, que participaron. bueno, Por eso. ¿no? Porque aparte vos me decís, che, un outsider que sepa de política, que trabaje dentro de un partido que no esté bien, que sea médico, que sea buen comunicador, que esté en la tele, que sepa los medios, que sea alguien que habla bien, que tiene buena oratoria, buena presencia. Ese tiene que ser el próximo presidente de la Argentina. Y vos decís, bueno, es Manes, lo tenés ahí. Lo describiste, Claro, entonces, ¿y cómo puede ser? Bueno, porque ahí habla también de nosotros, de qué estamos dispuestos y cuánto juegan las emociones y las sensaciones, que finalmente es el punto central. ¿Cuánto juegan? Mucho. Es como cuánto juega en esta entrevista si tenemos la sintonía para salir al aire o no. Si no salimos al aire, es una conversación entre nosotros y los productores que están acá atrás y nadie más nos escuchó. Ahora, las emociones son la antena de este medio más el aire que sale y por lo tanto lo ven X cantidad de personas y luego se cuelga en el streaming y luego hay manejo de redes sociales y lo ven millones de personas quizás. Ahora, la diferencia entre nosotros 3 y millones de personas es abismal. Las emociones son eso, son los conectores, los que hacen sinapsis. Es el miedo, sobre todo. ¿El miedo a que ganen los otros o el miedo a que no ganemos nosotros? Es muy interesante. Es el miedo a la emoción central de la política. Otros me van a decir, no, es la alegría de estar juntos en comunidad, en la tribu, es la tristeza si perdemos, el miedo a eso, es el asco de aquello de lo que fue, las emociones centrales, o es el enojo. Sí, todas esas funcionan, son las 5 principales, también la sorpresa como sexta. Pero la principal, déjame que te lo diga, miedo a que ganen ellos o miedo a que no ganemos nosotros. Voto por miedo. Voto por miedo en el mundo. No, la racionalidad viene después. Antes se decía, bueno, tengo una lógica racional y la punta, digo conceptualmente, vos tenés una base racional, argumental, y a partir de ahí conectás con emociones como por ejemplo el miedo. Bueno, creo que la realidad artificial es al revés. Hay una hiperemocionalización de la política en donde a partir del miedo que ganen los otros racionalizo y digo, yo no quiero que ganen ellos porque evidente, porque roban, porque no hacen, porque te mienten, porque no me gusta su estilo de liderazgo, no importa quién, no estoy hablando de partidos, porque seguramente en la... Le pusiste nombre y apellido. No, en el aparato cognitivo. Para afuera, los que nos están escuchando y viendo deben decir, es este. Y
El otro del otro lado dice, es que el no otro. quiere este, claro. Claro, Claro. claro. Porque esto vale tanto para, pongámosle Vale nombre para apellido, para todo, vale Cristina para como todo. para Milei. O sea, no importa, para Vale, Macri como sí. para... ¿Cristina Kirchner fue? Si Cristina Kirchner fue, no diría. Hoy tiene un rol menos preponderante porque su carta máxima era la de ser candidata. Su negociación era decir, yo soy candidata, Axel, en la interna. Y Axel desdobla. Fíjate, la conversación fue, Axel, voy a desdoblar la elección. No, no te conviene. No, sí, porque te dejo expuesta. Que finalmente es lo mismo que decimos, ego y exposición. ¿Por qué me dejas expuesta? Porque en octubre el huracán Milei va a hacer que vos, como candidata a diputada, en octubre en la nacional, quedes, por supuesto, debilitada. No, pero no nos conviene desdoblar, porque si no se va a hablar de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Voy a desdoblar igual porque los intendentes me piden y yo lo voy a hacer. Ah, vas a desdoblar. Voy. Voy a ir a jugar en tu elección en la tercera sección electoral. Y voy a ganar y voy a ser la gran ganadora de tu elección. Lo que te quiero decir es que perdió esa herramienta de negociación. Soy candidata. Eso no quiere decir de que haya quedado fuera del tablero político. Estamos hablando de la máxima referente del peronismo viva, sin lugar a dudas. 2 veces presidenta, vicepresidenta, senadora, diputada, primera dama. O sea, tiene un recorrido que hace que, por mérito propio, esté en primer plano. Por supuesto que después todas las cuestiones que se le critican, sin duda. Me encanta porque en esta entrevista, en el mismo momento, me van a insultar los violetas y los celestes a la vez. Bienvenido al club. Bien. Sabelo, o sea... Bien. Pero digo, me parece que nadie puede negar su importancia. Y cuando dicen vamos a ponerle el último cajón, el último clavo al cajón del peronismo, bueno, suena un poco desmesurado, porque finalmente el peronismo los ve pasar a todos los demás colores y dicen, ah, era conmigo. Fíjate un detalle que a mí me parece muy significativo. Al radicalismo, para dejarlo en el 2%, 3% o sin candidato luego de la Rúa, se lo ignoró. No se lo confrontó. Total. Fíjate que Cristina Kirchner y Néstor Kirchner atacaban a Menem, salteaban a De la Rúa. Nos dejaron en esta crisis, básicamente lo ninguneaban, cancelaron la presidencia de la Rúa. Y hablaban del helicóptero, por supuesto, pero le pegaban a Menem fundamentalmente la política neoliberal menemista que estalló en el 2001. Entonces vos fijate que vos cuando querés realmente dejar a alguien fuera de juego, es mejor atacarlos y sobre todo usar la ignorancia. El recorrido que has tenido profesionalmente, ¿te lucen como tipos interesantes los políticos? Sí, la verdad que sí. Sí. Todo el tiempo me pasa eso. Incluso por su conexión con los distritos. A mí me entusiasman los que resuelven problemas. La política dejó de concentrarse en la resolución del problema y se quedó solamente en la confrontación ideológica. Muchas veces vemos eso. Y en definitiva, vos lo que tenés que ver es qué problemas realmente resolvieron. El tipo que resuelve un problema, o la tipa, que resuelve un problema en un distrito, no tiene que hacer campaña. Claro. Yo te puedo enumerar algunas, que no quiero dar ejemplos porque no quiero desvirtuar, pero te puedo dar algunos ejemplos de campaña en donde sin hacerla ganás. Porque no necesitas la campaña. Porque Hiciste realmente lo que había hay que hacer, claro. 3, 4 méritos que se imponen por sobre lo demás. Y no quiero dar ejemplos, te vuelvo a decir, argentinos, partidarios, porque si no me van a decir, bueno, un día los charlamos. Lo que digo es, la gestión mata en ese sentido la comunicación. La gestión la mata, la tiene que acompañar la comunicación a la gestión. Pero es como madre y padre que se pelean porque hay una gotera. Bueno, va a ganar la discusión el que solucione la gotera. No, vos tenés la culpa porque tu mamá no me... Y no, en realidad tu papá vino y lo rompió. Bueno. Y los hijos miran... Sigue dicen, goteando. Sigue, pero papá, no es tu mamá. Y tú, dice, ¿por qué no solucionan la gotera y después discuten a ver si fue la herencia recibida o si... Y digo, bueno, eso en Argentina se transformó en algo muy difícil por la mala situación económica que año a año vamos teniendo. Te pregunté quién era Cristina. No, ¿quién era Cristina? No, te pregunté quién era Milei, quién era Karina. Yo creo que Karina hoy es la depositaria, ¿sí? La depositaria de la lógica estratégica que plantea Milei. Es la que Milei dice, ella hace la estrategia política. No estoy tan seguro de que sea así. Yo creo que es parte del matrimonio presidencial.
Lo digo binomio, si no, para Metáfora, no, porque si si no, me- sí, si no me van a esto insultar. tanta. Parte del binomio presidencial, donde cada uno cumple un rol. Pero la presidencia de Milei es binómica. Inventemos términos. La presidencia Pero porque le de sirve Milei al es presidente. colegiada. Yo creo que es un binomio que le sirve al presidente. Yo creo que deposita en Karina todo lo que él pretende de que no se diga de él mismo. Por ejemplo, dicen, ella le gusta el armado, a mí el armado no me gusta. Me da la sensación de que el presidente es un guionista por un lado, es un armador por el otro. Yo no me lo imagino al presidente diciendo que se ocupe Karina con pareja. Yo lo que veo en Karina es Milei. Yo veo que Karina es Milei. Estoy haciendo un juego de palabras para No, pero se entiende perfecto. Karina es Milei. Por lo tanto, el armado es de Milei. Ahí hay una situación en donde se reciben los beneficios de los fusibles. Lo que pasa es que acá es un fusible que es binómico. No es el fusible de Koran y Koach, Korach y Kogan. Kohan No, de claro. Menem. Porque esto también es inédito. O sea, Por eso también el riesgo y el dolor de cuando hay una crisis con Karina es una crisis directa que afecta a Milei. porque acordate cuando asume Cristina, el primer achaque es doble comando. En realidad el que maneja es Néstor. Acá nunca se entró en esa discusión. Sí, cuando asumió Néstor se decía que la estratega era Cristina. Era Cristina. Pero eso es algo habitual y me parece que también los gobiernos lo dejan trascender porque es lo lógico. Es lógico que sea así. Porque vos decís, el gobierno lo hace en varios aspectos. El primero te diría que en su modo de posicionamiento y comunicación. El presidente está preservado de la rosca. Me acuerdo de una nota que al principio de hoy dice, nosotros no negociamos. Y le preguntaban por el Congreso, de cómo iba Leonardo Argira. Bueno, porque estamos negociando, en la misma frase. Lo que está mostrando era un posicionamiento del presidente que está buscando la lógica, yo soy outsider, no casta, no me voy a meter con las negociaciones espurias del Congreso, porque ahí está el nido de ratas que nos llevaron hasta acá porque piden coimas. Todo lo malo de la política está metido ahí y yo me preservo en mi imagen de outsider, de que vengo a plantear una receta diferente, de que ahora sí va a ser posible. El único problema es que esa conducción, cuando aparecen estos casos, estas situaciones, te lleva a no sé si era posible, en realidad estamos indefectiblemente a la vera de ser huérfanos nuevamente. Eso es a donde nos expone cuando los gobiernos padecen. Apasionado por el fútbol, muy bostero hincha de la selección, pero muy bostero hincha de la selección que es la incompatible. acompaña. Sabes que yo tengo menos fútbol que la revista para ti, No, discúlpame. pero los que son muy hinchas de un club, a la selección le dan menos bola. No, pero justamente como no sabes de fútbol y no te importa el fútbol, estás diciendo eso. Muy bostero de ir a la cancha desde hace muchos años, décadas, y también muy hincha de la selección. De hecho, estuve en la final de Qatar, estuve ahí en esa locura que vivimos en la mejor final de la historia, que todavía la sigo sufriendo, no la puedo volver a ver, imagínate. Me imagino. Pero tengo ahí como una parte. La verdad es que odiar a un otro en un país pacífico como la Argentina me parece absurdo. ¿Y cuál es el sentido de la vida? Bueno, tengo gran discusión al respecto con el sentido de la vida, ¿sí? Yo creo que el sentido de la vida es ser, por un lado, útil y cuidadoso con los que tenés. Útil en el sentido más pragmático de trabajar por lo que te hace tener una pasión y dejar una huella en ese sentido, pero pragmático, útil, de ser alguien interesante, que sirva para algo, que pueda dejar una huella, que pueda trabajar en su profesión o en lo que considere cada cual. Pero por el otro lado, me parece que ser cálido, empático, agradable con los demás, ser un buen ser humano en ese sentido. ¿Tenés hijos? Sí, una nena se llma Delphi. ¿No? Claro. ¿Y cuánto te define ser paisano, ser judío? Mucho. Yo tengo una familia en donde mis abuelos son sobrevivientes de guerra ambos. Mi abuela vivió en el gueto de Varsovia antes del levantamiento, en donde mi abuelo la saca, eran novios muy jovencitos, se van del gueto de Varsovia, viene el levantamiento y asesinan a toda la familia de mi abuela. Te estoy hablando amigos, primos, hermanos, madre, padre, absolutamente toda. Mi abuela queda solamente de novia con mi abuelo, que la familia de mi abuelo se había venido a la Argentina previo a la guerra y se habían quedado en Ramos Mejía, y cuando pudieron finalmente sobrevivir a toda una serie de situaciones, mi abuelo escribió un libro que se llama Mis vivencias bajo Hitler, que lo publicó la familia hace poquito y lo presentamos este miércoles por vez número 5 o 6 con la familia. ¿Dónde?
En el Museo del Holocausto. Sí, sí, lo presentamos en el Museo del Holocausto, un libro en primera persona, sin golpes bajos, una historia de amor con mi abuela. Increíble lo que escribió mi abuelo, lo bien que escribía. Y vinieron a Argentina y buscaron a ver cuál era el mejor colegio para darle a sus hijas, porque dijeron la barbarie que nosotros vivimos, la locura que nosotros vivimos en la Segunda Guerra Mundial, la única forma que tengo yo de compensar esto es dando educación. El libro de mi abuelo tiene un prólogo que termina con una frase, lo escribió en 1949, y dice, esta locura nunca más. ¿Qué se parece cuando tu hija te dice papá te amo? No, mi hija me dice papá te amo, sí. Cuando mi hija me dice papá te amo, a mí se me frena el mundo. Es lo único que me hace que se me frene el mundo. Cuando mi hija me dice pa, se me frena el mundo. Entra por ahí caminando Gabriel Slavinsky a los 16, Sí. con 30 de experiencia. ¿Le decís algo? Sí, sí, sí. Yo le diría algo así como que siga el camino, que el camino lo llevó a donde quería. Sí, sí. El camino lo llevó a donde quería. Yo buscaba esto y no lo encontraba. Yo buscaba ser psicólogo y consultor político, trabajar en campañas electorales, ayudar a dirigentes políticos a hacer discurso, y no lo encontraba, hasta que lo encontré. Y también es verdad de que el contexto ayudó, ¿no? Pero me costó un tiempo, me costó el estudio, pero a partir de ir por el camino del estudio, lo logré. Mirá lo que tengo que hacer. Va. Bueno, quiero ser candidato. ¿Qué tengo que hacer? No va a pasar por el bien de la nación. Por el bien de la nación no va a pasar. Me encantaría. No tengo vocación política. ¿Qué voy a hacerle? Pero digo, Pero estás en Argentina, se puede. No, sí, ya sé. Me salió una frase muy de los 90. Pero eso es Angeló, se puede. Viene un tipo y te dice, oiga, licenciado, quiero ser candidato. Bueno, primero hay que analizarlo a la persona. Hoy me dijeron, hoy a la mañana, 8 de la mañana, me dice una persona por WhatsApp, quiero ser candidato. Y digo, dame algunos datos. Claro. No, claro. Vos tenés 6 pasos hacia el voto. Siempre le saco el mismo cuadrito. Le digo, ¿viste como cuando vas al nutricionista y te saca la tabla de los alimentos? Yo le saco los 6 pasos hacia el voto. Visibilidad, conocimiento, reconocimiento, confianza, apoyo, voto. Epa, visibilidad. Visibilidad, conocimiento, reconocimiento, confianza, apoyo, voto. Hay que transitar eso. ¿Dónde estamos parados? No me conoce ni Cristo. No arranqué ni con visibilidad, claro. Claro, entonces digo, ya tuviste la decisión, fuiste hacia adelante, te conoce la gente, vos tenés la decisión de salir, tenés los medios para que ser visible o no hay nada de todo eso. Tenés la posibilidad de que esa persona que vaya caminando, que sos vos, le digan, ¿es tal persona, opina esto políticamente? ¿Generás algún reconocimiento porque hiciste algo bien en la vida? Claro. ¿Tenés un reconocimiento por tu ámbito de negocios, de expertise, o algún prestigio? ¿Hiciste una colecta, aunque sea en tu empresa? Algo donde me agarre para generar reconocimiento, porque eso va a generar confianza cuando es sostenido en el tiempo. Claro. Sostenido en el tiempo. A veces los candidatos necesitan tiempo. Vos decís, no, pero la elección que viene. No arrancamos visibilidad, conocimiento, reconocimiento de la elección que viene. Tenés mucho dinero, tenés millones de dólares. No, tampoco. Y luego, para gestionar el apoyo, de que hay gente que tenga ganas de apoyarte, que sea estimulante decir, yo a ese señor le apuesto por fe, por dinero o por espacio. Claro. Y luego del apoyo hay que analizar todo el contexto para ver cómo está el contexto social, económico, cultural y la competencia. ¿Quiero ser candidato? La mayoría, cuando no tiene una lógica que lo pensó de largo plazo, se baja después de la tablita. ¿Nos morimos y qué pasa? Lamentablemente nada. Lamentablemente nada. El mundo sigue girando. Esto es todo. El mundo sigue girando y quedan... Inclusive tengo la convicción o el pensamiento de que realmente quedamos demasiado poco en el recuerdo de las siguientes generaciones. Y esto sobre todo lo veo en la lógica de la escucha. Vos agarrá a tu alrededor y preguntá sobre sus antepasados. Y te vas a encontrar con que las personas ni siquiera se ocupan de saber quiénes son los que estuvieron antes que ellos. Me gustó mucho charlar con vos. Estoy muy contento de trabajar de esto, entre otras cosas porque conozco a gente inteligente como vos. Muchas gracias. Gracias por venir. Por favor, un placer.